Este es nuestro segundo video en el que vamos a tratar con un poco más de detalle lo que puede hacer un tecnólogo dentro de sus operaciones diarias. Además de subir estudios, el tecnólogo tiene una serie de funciones, siendo la más sencilla de todas la verificación de que los estudios hayan subido correctamente. Para ello, tiene un visor básico que es bastante rápido y le permite ver si las imágenes subieron correctamente, si no le toca repetir el estudio o si no le toca añadir imágenes adicionales que por alguna u otra razón no fueron cargadas correctamente. Con las imágenes normalmente va un acompañamiento de metadatos. Los archivos de ahí contienen la capacidad de no solamente enviar información gráfica, sino también los metadatos o datos demográficos del paciente y del estudio. En la lista normalmente aparecen el nombre del paciente y su documento de identidad. Si en la modalidad o en el digitalizador se añadieron correctamente, también van a aparecer la fecha de nacimiento. La edad normalmente es un cálculo automático. El género normalmente viaja con el estudio. Esta es la fecha en que se tomó el estudio, no la fecha en que el estudio fue subido a la plataforma. La modalidad pertenece a una de las modalidades referidas por el modelo DICOM. Aquí aparece la descripción del estudio y en esta descripción del estudio es lo que normalmente se coloca como etiqueta informativa del estudio. Esta D que aparece en la lista indica qué es lo que viaja con el DICOM. En la institución desde donde fue enviada, para la cual el tecnólogo debe tener acceso, y es que en estado se encuentra. Dado que está en su lista, está en la situación de toma. Todavía no ha pasado ningún procesamiento posterior. El tecnólogo puede asignarse directamente dentro de la lista para identificar qué persona fue la que procesó esta información. O lo puede hacer directamente en el formulario de tecnólogo que veremos más tarde. Además de eso, el tecnólogo puede sacar estudios de su lista. El propósito de sacar estudios de su lista es cuando un estudio no requiere ningún tipo de procesamiento posterior, sino que solamente está disponible para ser visto en la lista de estudios que utiliza el cliente, que se encuentra acá. Hay ciertos usuarios que solamente tienen acceso a esta lista porque tienen el único propósito de ver imágenes. Esas imágenes no se procesan. De otra forma, no se genera un informe de esas imágenes, sino que médicos, como médicos tratantes o médicos en urgencias, pueden ver esas imágenes de la manera más rápida. Si un estudio que tiene esas características se quiere sacar de la lista y solamente pasar a visualización, entonces en ese caso el estudio se puede marcar. Y una vez que se marca el estudio desaparece de la lista del tecnólogo descongestionando la lista. El estudio no fue borrado, simplemente fue marcado como solo visualización. Significa que él no tiene que procesar absolutamente nada más. Si nos vamos a la lista de cliente, el cliente puede ver el estudio, el que está marcado como solo visualización. Si en algún momento ese estudio requiere ser procesado de una manera posterior, el técnico radiólogo puede también recuperarlo desde solo visualización. Entonces, simplemente le indica que quiere recuperar el estudio y el estudio vuelve a quedar en su lista de procesamiento. El técnico radiólogo, asimismo, tiene otras dos capacidades directamente desde la lista. Una de esas capacidades es la de descargar un archivo zip con todas las imágenes del estudio. Entonces, este archivo zip, si lo abrimos, vamos a ver su contenido. Otra de las funcionalidades que tiene el técnico radiólogo cuando está procesando su lista de trabajo es la de quemar CDs. Esto le permite descargar un archivo zip con la información completa de un CD de transporte. Entonces, el CD tarda un poquito en prepararse
porque no es solamente una descarga de imágenes. Se prepara una imagen completa de CD. Y esa imagen completa de CD contiene los archivos necesarios también para poder visualizar el estudio. Ahora vamos a ver, finalmente, qué es exactamente lo que hace el tecnólogo para complementar la información en caso de requerir la lectura del estudio. Entendiéndose como lectura del estudio el procesamiento por parte de un médico radiólogo para producir un informe. En el formulario de tecnólogo, este personaje tiene la capacidad no solamente de ver las cosas como la vería el médico radiólogo mediante un visor más avanzado, sino que también puede complementar la información que falta, ya sea porque no se podía colocar dentro de la imagen o acompañando a la imagen, o también información que faltó en el momento de su procesamiento, tanto en la modalidad como en el digitalizador. Una de las cosas que normalmente no viaja con la imagen porque no está establecida en el formato DICOM es el tipo de documento. Para Colombia, los tipos de documentos válidos son estos que se encuentran aquí. En caso de esta persona, es una cédula de ciudadanía. Una de las cosas que el médico radiólogo requiere para poder procesar esta imagen es conocer la edad del paciente. Entonces, para eso tenemos que colocar la edad del paciente. Realmente la edad se calcula automáticamente, solamente tendríamos que colocar la fecha de nacimiento en el formato que exige la plataforma. Como vemos, la fecha de nacimiento, al ingresarla correctamente, permite el cálculo completo. Si colocáramos una información inexistente, digamos que alguna fecha que no se puede procesar automáticamente, la plataforma nos va a decir que es una fecha inválida. Todos los campos que son absolutamente obligatorios para poder ser enviados a la lectura aparecen con un signo de asterisco. Una de las cosas que también se exigen es identificar cuál es la EPS. Aquí aparece la modalidad que ya viene expresada directamente desde la imagen DICOM. Dado que nos están pidiendo es específicamente una radiografía de muñeca, tenemos que indicar cuál es el código del procedimiento mediante la nomenclatura de códigos CUPS que utiliza actualmente el Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, simplemente tenemos que colocar los datos y automáticamente ya esa información aparece aquí. Se pueden añadir tantos códigos CUPS como sean necesarios. En este caso la imagen se tomó específicamente para muñeca. Solamente requiere un código CUPS. Esta descripción que aparece aquí es la descripción que viene del DICOM, que no tiene que ver con el código CUPS. Los códigos CUPS están asociados no solamente a procedimientos, sino también a datos relacionados con la forma que se va a pagar el estudio, tanto para las empresas aseguradoras como para la institución que está tomando el estudio. Y el médico tiene que emitir su informe en función de este protocolo que se está pidiendo aquí. Seguimos procesando la información, colocamos algún tipo de información adicional de los datos clínicos que sean necesarios. Normalmente todos los estudios tienen una prioridad media. Se tiene que identificar cuál es el técnico radiólogo que está efectuando el procedimiento. Y adicionalmente podemos colocar algunos datos que son optativos. Por ejemplo, en este caso, el peso del paciente no es de estricta obligatoriedad, pero para ciertas instituciones el peso del paciente sí es absolutamente necesario. Otros datos adicionales tienen que ver con dosimetría, como por ejemplo, datos de cuántos miliamperios de
de corriente se tuvieron que hacer pasar por el aparato para saber qué tan irradiado fue el paciente, para saber si hubo una sobreexposición o para saber si se está trabajando dentro de los protocolos. Esta información es optativa, normalmente por efecto de velocidad o por manejo de los protocolos por parte de cada institución se pueden hacer obligatorios o no. Otros datos adicionales más informativos tienen que ver con que si son imágenes comparativas, si se hizo con un dispositivo portátil, si se hizo otra vez o requiere una reconstrucción, si se aplicó algún tipo de contraste para mejorar la calidad de la imagen. Entonces todo se ve en las imágenes como la resonancia magnética. Y si ya toda la información está completa, entonces puede procesarse. Si, por ejemplo, dejáramos algún campo vacío, automáticamente se nos va a reflejar la ausencia de la información y tendremos que complementarla para poder pasar al siguiente paso. Si ya la información está completa, entonces podemos procesar. Antes de procesar completamente la imagen, debemos ver otras funcionalidades de este módulo. Una de las funcionalidades tiene que ver con que nosotros podemos añadir archivos. Esa adición de archivos nos permite enviarle al médico radiólogo información resaltante, como por ejemplo, si tenemos el documento en PDF de la orden médica de solicitud del estudio, se lo podemos adjuntar. Si requiere un documento de identificación, si requiere alguna historia clínica que venga referida desde otra institución y la tenemos en formato digital, la podemos añadir. Entonces, si ya no se requiere ninguna información adicional, podemos enviar esta información. Si el paciente tiene estudios anteriores, lo cual normalmente viene definido por su número de documento, el tecnólogo puede verificarlo yendo al final de su formulario. En el final de su formulario entonces puede ver si existen documentos semejantes, puede identificar al paciente. Es sumamente complicado que el paciente pueda tener un clon que utilice el mismo número de documento. Aquí también podemos identificar uno de los errores o malas praxis que ejecutan los tecnólogos que implican añadir datos adicionales donde no deben ir. Por ejemplo, aquí aparece el número de documento y para identificar que es una cédula de ciudadanía le agregaron las siglas CC. Al hacer eso, están provocando posiblemente un error. En este caso no hay complicación porque normalmente la primera parte del documento y la primera parte del documento en el segundo caso también concuerdan. O sea, la búsqueda es relajada, no es una búsqueda estricta. Pero si la búsqueda fuera estricta, definitivamente estos estudios anteriores no aparecerían porque no hay una concordancia exacta entre el número de documento del paciente actual con respecto a los estudios anteriores. Si ya todo está correcto, entonces solamente nos falta es simplemente enviar el estudio de lectura. Una vez que se envía el estudio de lectura, el formulario desaparece y también el estudio desaparece de la lista porque ya no está en manos del tecnólogo. Ya en este momento se encuentra en manos del médico radiólogo. El médico radiólogo entonces podrá ver en su lista que le ha aparecido este estudio acá. Ya existía un estudio anterior, pero este estudio está siendo enviado ahora específicamente con la orden que tiene que ver con una radiografía de puño o muñeca. Vean que aquí, a diferencia del caso anterior, aparece la sigla C. Esta sigla C significa que es un código CUPS, ya no es solamente una descripción, sino es un procedimiento específico que se ha solicitado para hacer la lectura de este estudio. Con esto damos fin a las funcionalidades básicas de lo que puede hacer un técnico radiólogo. En otro video nos encargaremos de ver algunas cosas adicionales que el técnico radiólogo puede hacer para asegurar la calidad de su trabajo.